tal amigos? En el video de hoy vamos a resolver otro ejercicio acerca del método de nodos. En este ejemplo nos piden calcular la corriente que proporciona esta fuente de voltaje. Observamos en nuestro circuito que nos dan 3 conductancias, 2 capacitores, 2 bobinas, pero estas bobinas van a tener un acoplamiento magnético. El primer paso que siempre se tiene que realizar cuando vayamos a usar el método de nodos es observar si nuestro circuito tiene bobinas acopladas. Si se cumple esto, pues lo primero que vamos a hacer es observar si nuestro acoplamiento magnético entre bobinas va a ser positivo o negativo. Para esto vamos a hacer uso de las marcas de polaridad. Nuestro primer paso entonces va a ser obtener el signo de acoplamiento entre bobinas. Para obtenerlo vamos a observar estas corrientes que nos daban en el ejemplo. Observamos, esta corriente entra por la marca de polaridad y sale por el otro lado de la bobina. Eso es como si nosotros tuviéramos un signo positivo en esta parte del acoplamiento. Y de este lado también la corriente entra por la marca de polaridad y sale por el otro lado de la bobina. También tendremos un signo positivo de este lado. Estos signos los vamos a multiplicar y así es como obtenemos el signo de nuestro acoplamiento. Teníamos signo positivo y signo positivo, pues entonces nuestro acoplamiento L12 va a ser mayor que 0. Siempre que queramos obtener el signo de nuestro acoplamiento vamos a tener que hacer uso de la corriente que circula a través de las bobinas y su marca de polaridad. Ya que tenemos esto, el siguiente paso a realizar es convertir nuestras inductancias, es decir, el valor de la bobina 1 y la bobina 2 y la bobina 1,2 en invertancia, ya que para poder transformar nuestro circuito al dominio de la frecuencia, primero tenemos que transformar todos los sistemas de bobinas acoplados. En el ejemplo anterior se realizaba la transformación al dominio de la frecuencia sin calcular invertancias, ya que no existían acoplamientos magnéticos, pero en este caso sí existen. Siempre que existan vamos a tener que transformar primero invertancias. Bueno, el segundo paso entonces sería obtener las invertancias de nuestro sistema de bobinas. Para calcularlo vamos a hacer uso de esta fórmula. Nos dice que la invertancia de la bobina KL es igual a menos 1 elevado a la K más L multiplicado por el cofactor de L subíndice LK entre el determinante del sistema de bobinas acopladas, donde el sistema de bobinas acopladas es igual a esto. El tamaño del sistema nos lo va a dar el número de bobinas que tengamos acopladas. En este caso tenemos 2, pues el sistema va a ser 2 por 2 y va a ser de esta forma: L11, L12, L21 y L22, en donde L21 y L22 van a ser el mismo valor, es decir, la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2. Vamos primero a calcular el determinante del sistema de bobinas. Lo que vamos a hacer solamente es sustituir los valores. L11 es el valor de la bobina 1, es de 133 milihenries. L22 es el valor de la bobina 2, es de 200 milihenries. Y L21 es igual a L12 y es igual a 66 milihenries. Si nosotros realizamos el determinante, obtenemos este resultado, que son 22.244 por 10 a la menos 3. Ahora, tenemos que calcular las invertancias para los elementos que conforman nuestro sistema de bobinas acoplados. En este caso sería gamma 11, gamma 22 y gamma 12. Para calcular gamma 11 usamos la fórmula y obtenemos que es igual a menos 1 a la 1 más 1, ya que son los subíndices de nuestro término gamma, por el cofactor de L11. El cofactor de L11 vamos a nuestro determinante y va a ser el elemento contrario que se encuentra en la matriz. Entonces el cofactor de L11 es L22 y lo dividimos entre el determinante que ya habíamos obtenido y nos queda esto. Simplificamos y realizamos los cálculos y obtenemos que aproximadamente es de 9 henries a la menos 1. Esta unidad de medición es de la invertancia. También se le conoce como Irnesh. Ahora obtenemos gamma 1,2. Gamma 1,2 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el cofactor de L21. El cofactor de L21 es su término contrario, que es L12, y lo dividimos entre el determinante del sistema. Obtenemos esta expresión de aquí y lo único que tenemos que hacer es simplificarla y obtenemos que es aproximadamente de menos 3 henries a la menos 1. Ahora obtenemos gamma 2,2, que es igual a menos 1 a la 2 más 2 por el cofactor de L22. El cofactor de L22 es su término contrario, que es L11, y lo dividimos entre el sistema de bobinas acopladas. Sustituimos valores y simplificamos y obtenemos aproximadamente que son 6 henries a la menos 1. Les recuerdo, siempre que haya bobinas acopladas y que querramos usar el método de nodos, vamos a tener que obtener primero las invertancias.
Ahora reescribimos nuestro circuito ya sustituyendo las inductancias por invertancias, y ahora sí ya podemos transformar al dominio de la frecuencia, ya que las conductancias quedan de la misma forma, los capacitores se pueden transformar sin problema, la fuente de voltaje se transforma, ya tenemos invertancias, entonces ya los podemos transformar al dominio de la frecuencia usando las fórmulas del método de nodos. Vamos a comenzar a transformar el circuito. Lo primero que vamos a transformar es nuestra fuente de voltaje VDT. Observamos la fórmula para transformarlo, nos dice que el voltaje pico por la función seno de omega t más el ángulo de fase, al transformarlo al dominio de la frecuencia, va a estar en forma fasorial y va a ser el voltaje RMS cis del ángulo de fase. Vamos a igualar esta expresión, que es la forma general de una señal, con nuestra fuente de voltaje que nos dan en el circuito. Y comparamos términos. 6 raíz de 2 sería el voltaje pico. Tenemos el seno de 3t. El término que acompaña a la t es omega, entonces omega sería igual a 3. Y no existe un ángulo de fase. Ahora calculamos el voltaje RMS. El voltaje RMS es igual al voltaje pico entre la raíz de 2. Sustituimos 6 raíz de 2 entre la raíz de 2. Estos términos se eliminan y nos queda que es de 6 volts. Y simplemente escribimos ahora la transformación. 6 raíz de 2 seno de 3t en forma fasorial es 6 cis de 0. Y omega es de 3 radianes. Ahora vamos a obtener las susceptancias capacitivas. La susceptancia capacitiva 1 es igual a J por la frecuencia angular por el valor del capacitor 1. Esto es igual a J por 3 por 8 tercios. El 3 con el 3 se eliminan y nos queda que es de 8J. Ahora la susceptancia capacitiva del capacitor 2, usamos la misma fórmula, solamente que ahora vamos a sustituir el valor de C2 y nos queda que es de 6J. Ya solo nos queda por transformar las gamas. Para transformarlas usamos esta fórmula, que es la de la susceptancia de una bobina acoplada, y esta va a ser la susceptancia de la bobina 1, que es igual a menos J por gamma 1,1 entre omega. Si simplificamos esto nos queda que es de menos 3J. Ahora hacemos lo mismo para la invertancia 2. La susceptancia inductiva de la bobina 2 es igual a menos J por la invertancia de la bobina 2 entre omega, y esto nos queda de menos J por 6 entre 3, y esto es igual a menos 2J. Ya solo nos queda la de la invertancia mutua, que es igual a la susceptancia de la bobina 1,2 es igual a menos J por la invertancia 1,2 entre omega. Multiplicamos menos J por menos 3 entre 3, nos queda de J. Ya tenemos los valores de nuestro circuito en el dominio de la frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es reescribirlo sustituyendo estos valores que tenemos en números complejos y la forma fasorial de la fuente. Una vez que ya tengamos transformado el circuito, lo que tenemos que hacer es proponer nuestros nodos independientes. Vamos a tener dos nodos independientes. No puede ser un solo nodo, ya que esto es un acoplamiento y no se cumpliría que el voltaje en paralelo de los elementos es igual. Por ejemplo, el voltaje para estos 4 elementos es el mismo, entonces este nodo 1 es válido para la fuente, para el capacitor y para la conductancia. Lo mismo sucede en este lado. El nodo 2 es válido para la bobina, la conductancia, el capacitor y esta otra conductancia. Este nodo O1 y O2 son los nodos de referencia. Aquí es donde van a llegar nuestras corrientes. Estos nodos no afectan en los cálculos, simplemente nos sirven para dar una referencia de tierra que sí nos va a servir para simular el circuito. Ahora obtenemos el sistema de ecuaciones. En el video anterior expliqué más a fondo cómo obtener nuestro sistema, pero a grandes rasgos tenemos que observar el número de nodos independientes y de ese tamaño va a ser el sistema de ecuaciones. En este caso son 2, pues nuestro sistema de ecuaciones va a ser de 2 por 2. Esta ecuación es para el nodo 1, esta ecuación es para el nodo 2. Y11 y Y22 son las admitancias propias del nodo, Y21 y Y12 son las admitancias mutuas entre los dos nodos. Esta sumatoria es la suma de las corrientes que entran o salen al nodo 1, y esta de aquí es la suma de las corrientes que entran o salen al nodo 2. Ya que tenemos la forma general de nuestro sistema de ecuaciones, pues tenemos que obtener estos términos. Vamos a comenzar con las admitancias propias. La fórmula nos dice que las admitancias propias es igual a la suma de todas las admitancias propias que estén conectadas a un nodo, más menos 2 veces la suma de las admitancias mutuas entre pares de elementos que estén al mismo nodo. Para verlo más sencillo vamos a hacer uso de estos diagramas. Este diagrama se refiere a esta sumatoria. Si observamos, tenemos un nodo n y a él van a estar conectadas varias admitancias. Pues este término se refiere a que tenemos que sumar todas ellas
Este diagrama nos demuestra cómo se ven las admitancias que están conectadas a un nodo. Y este diagrama corresponde a la suma entre admitancias mutuas entre pares de elementos que están en un mismo nodo. Como observamos, este nodo está conectado a dos admitancias y entre ellas va a existir un acoplamiento. Ahora vamos a ver cuál de estos dos términos se cumplen para el nodo 1 y cuál es para el nodo 2. Obtenemos la admitancia propia del nodo 1. Es igual a la suma de todas las admitancias que están conectadas a él. Tenemos esta bobina de menos 3J, este capacitor de 8J y esta conductancia de 9. Ahora, observamos si este nodo 1 va a tener el segundo término. Pues vemos que en nuestro nodo 1 no van a existir acoplamientos que existan entre dos elementos que están conectados a él. Entonces este término no se va a ocupar para este caso. El hecho de que haya bobinas acopladas no quiere decir que siempre se vayan a usar los dos términos. Puede ser a veces que no se ocupe uno o no se ocupe el otro. Entonces, para el nodo 1 lo único que vamos a hacer es sumar todas las admitancias propias. Y nos da un valor de 9 más 5J. Ahora vamos con el nodo 2. El nodo 2 va a ser igual a la suma de todas las admitancias propias conectadas al nodo 2. Observamos que sí tiene 4, que van a ser esta bobina de menos 2J, la conductancia de 6, el capacitor de 6J y esta otra conductancia de 9. Y ahora vamos a observar si existe este término, que es para admitancias mutuas que estén entre elementos conectados al mismo nodo. Y observamos que el nodo 2 presenta el mismo caso que el nodo 1. No van a existir dos elementos que tengan una admitancia entre ellos y que estén conectados al mismo nodo. Entonces este elemento tampoco es válido para el nodo 2 y simplemente nos quedaría por el primer término, que es sumar las admitancias conectadas al nodo 2. Nos queda un valor de 15 más 4J y esas serían todas las admitancias propias. Ahora vamos con las admitancias mutuas. Para obtener las admitancias mutuas vamos a usar esta fórmula. Al igual que en la fórmula anterior, vamos a explicarla con diagramas para que quede más claro. Este término es la suma negativa de las admitancias propias que se encuentran entre dos nodos. Vamos a observar en nuestro diagrama que entre el nodo N y el nodo M van a estar elementos conectados directamente. Ahora, ¿qué pasa en nuestro circuito? Entre el nodo 1 y el nodo 2 no vemos que estén conectados elementos directamente. Eso quiere decir que este término no va a existir para este circuito. Ahora vamos con el segundo. Más menos dos veces la suma de las admitancias propias entre pares de elementos entre dos nodos. Pues observamos que si no existen elementos conectados entre los dos nodos, mucho menos van a existir admitancias conectadas entre esos elementos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un elemento entre el nodo 1 y 2 y por acá otro elemento entre los dos nodos y entre ellos un acoplamiento, ahí sí se ocuparía este término, pero en este caso no se ocupa. Y vamos al tercer término, que es la suma de las admitancias propias entre pares de elementos de distintos nodos. Vamos a ir a nuestro diagrama y vamos a compararlo con nuestro circuito. Observamos que entre el nodo 1 y nodo 2 no tenemos elementos, ya que ya lo habíamos mencionado en estos dos casos. Por lo tanto, el acoplamiento YKN y YNL no van a existir. Pero ¿qué pasa entre el elemento YK y el elemento YL? Existe un acoplamiento entre ellos dos. Y es el caso de nuestro circuito. Tenemos esta bobina de menos 3J y esta bobina de menos 2J. Y entre ellas va a existir un acoplamiento. Por lo tanto, este término sí va a existir en nuestro circuito. Y ahora, para obtener el signo de esta suma de admitancias mutuas, tenemos que ver los elementos que conforman al acoplamiento. En este caso nos interesa ver qué signo va a tener este acoplamiento, pues tenemos que ver cómo se comporta la corriente en este elemento y cómo se comporta la corriente en este otro elemento. Para ello vamos a hacer uso de los nodos. Por ejemplo, para nuestra bobina de menos 3J observamos que esta corriente que nos daban sale del nodo 1, circula a través de este camino y pasa por la bobina y llega a tierra. Para esta bobina de menos 2J, la corriente sale del nodo 2, circula a través de este camino y llega a tierra. Para obtener el signo, lo único que vamos a ver es si la corriente entra o sale del nodo. Por ejemplo, en este caso, la corriente al salir del nodo es como si tuviéramos un signo positivo de este lado. Y en este lado también sale la corriente del nodo y pasa por los elementos. Entonces, la corriente al salir del nodo 1 y pasar por el elemento tiene signo positivo. Y la corriente al salir del nodo 2 y pasar por la bobina de menos 2J tiene signo positivo. Estos signos se van a multiplicar más por más y obtenemos que la admitancia mutua es de más y el valor de las admitancias
Por ejemplo, si en este caso la corriente hubiera salido del nodo 1 y hubiera entrado al nodo 2, de este lado tendremos un signo positivo y de este lado tendremos un signo negativo. Entonces al hacer la multiplicación nos resultaría un signo negativo que pondríamos aquí. Pero no, en este caso van en el mismo sentido y los dos salen de sus respectivos nodos, por lo tanto es signo positivo. Ya obtuvimos las admitancias propias y mutuas de nuestro circuito. Ya solo nos queda obtener lo que nos pedían, la corriente que sale de la fuente de voltaje. Pero antes de obtenerla vamos a observar algo. Si recordamos un concepto básico de teoría de circuitos, recordamos que el voltaje en paralelo va a ser el mismo para los elementos. ¿A qué me refiero con esto? Observamos nuestra fuente de voltaje que está en paralelo con el capacitor de 8J, la conductancia de 9 y esta bobina de menos 3J. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos una fuente de voltaje en el método de nodos, ya vamos a conocer el potencial que está en el nodo 1. Es decir, el voltaje que está en el nodo 1 es de el valor que tenga la fuente de voltaje. En este caso nuestra fuente es de 6 y es de 0, pues este voltaje se va a repartir en paralelo para todos los elementos y va a ser el mismo. Es decir, esta conductancia va a tener un valor de 6 volts, este capacitor de 6 volts, y en el caso de esta bobina tendremos que hacer un ajuste ya que tiene un acoplamiento, pero este no es el caso. En este caso nos importa la corriente que sale de esta fuente. De nuestro sistema de ecuaciones original sustituimos las admitancias propias y mutuas que obtuvimos anteriormente. Y11 por U1 más Y12 por U2 igual a la suma de las corrientes que entran o salen a nuestro nodo 1. ¿Qué corrientes van a entrar a nuestro nodo 1 directamente de una fuente? Pues la corriente de la fuente de voltaje. Por eso la igualamos aquí. Y en el nodo 2 pues no hay ninguna fuente de corriente de voltaje para poderla sumar. Ahora observamos que nos piden este término. ¿Cómo le haríamos para nosotros poder obtener el voltaje U2 ya que 1 ya lo tenemos? Pues si nosotros sustituimos el voltaje 1 que ya teníamos en la ecuación 2 y de aquí mismo despejamos el voltaje 2, vamos a obtener el término que nos falta para poder obtener la corriente de la fuente de voltaje. Aquí tenemos nuestra ecuación 2, ya sustituyendo el valor de U1 y de aquí despejamos U2. Este término lo pasamos restando y el 15 más 4J dividiendo. Lo vamos a dejar expresado de esa forma para poder tener un resultado más acertado. Ya que lo tenemos aquí, pues simplemente sustituimos U1 y U2 en la ecuación 1 y vamos a resolver todo esto haciendo uso de los números complejos. Si simplificamos todo eso y realizamos las operaciones pertinentes y obtenemos que la corriente de la fuente de voltaje es igual a 54.37 más 29.9J. Si lo pasamos a forma fasorial, nos queda que es de 62.05 cis de 28.8 grados amperes. Ahora vamos a ver cómo obtener esto en multisim. Ahora vamos con la parte de multisim. Para nosotros poder simular en multisim nuestro circuito que realizamos en el ejercicio, tenemos que adaptarnos a las herramientas que nos brinda multisim. En este caso, en nuestro circuito original nos daban conductancias. Estas no se pueden colocar en multisim. Nosotros en multisim tenemos que colocar resistencias. Entonces, para colocarlas, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que nos dice que la resistencia es igual a 1 entre la conductancia. Por ejemplo, en nuestro circuito original, esta era una conductancia con valor de 9 mho. Nosotros aquí ya aplicamos esta fórmula y obtuvimos que 1 entre 9 es igual a 0.111 progresivo. Yo utilicé 4 decimales, pero se pueden utilizar los que sean. En este caso el capacitor era de 8 tercios, pero multisim no nos permite meter la fracción como tal, entonces tenemos que ponerla en forma decimal. Para la resistencia 2 hicimos el mismo proceso. Nuestra conductancia era de 6 mho y para transformar la resistencia lo único que hicimos fue 1 entre 6 y obtuvimos este valor. Y lo mismo se hace para la resistencia 3. En el caso de nuestra fuente de voltaje, vamos a observar qué parámetros podemos meter en la fuente que multisim nos brinda. Podemos meter el voltaje efectivo o RMS y la frecuencia en Hz. En nuestro problema nos daban que la fuente de voltaje tenía un voltaje pico de 6 raíz de 2 y una frecuencia angular de 3 radianes sobre segundo. Pues nosotros primero tenemos que obtener el voltaje RMS. Para obtenerlo usamos esta fórmula que es el voltaje pico entre la raíz de 2. Sustituimos 6 raíz de 2 entre la raíz de 2 es de 6 volts RMS y lo colocamos
en este parámetro de la fuente. Ahora, para obtener la frecuencia en Hz utilizamos esta fórmula que nos dice que la frecuencia es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Pues nosotros vamos a dividir 3 entre 2pi y obtenemos esta frecuencia en Hz. Yo usé muchos decimales para tener mayor precisión en la simulación, pero podemos usar los que queramos. Ahora, una de las dudas que más hay en Multisim es el cómo colocar bobinas acopladas. Para nosotros colocar un acoplamiento entre bobinas, vamos a ir aquí para colocar un elemento, vamos a buscar el apartado de transformador, vamos hasta la parte de abajo y aquí van a existir dos formas de ponerlas. Esta forma, que es la que yo utilicé para este circuito, y esta otra forma. El cómo utilizar esta forma se las voy a enseñar en el próximo video. En este caso nos vamos a quedar con esta. ¿Y qué parámetros vamos a meter en estas bobinas acopladas? Bueno, observamos. Nos dice que podemos meter el valor de la bobina primaria y el valor de la bobina secundaria o inductancia secundaria. Nuestra bobina primaria era de 133 mH y la secundaria de 200 mH. Multisim no nos permite como tal colocar el valor de la inductancia mutua entre dos bobinas, pero sí nos deja meter el coeficiente de acoplamiento. Para nosotros calcular el coeficiente de acoplamiento vamos a usar esta fórmula. K, que es el coeficiente de acoplamiento, es igual a la inductancia mutua de dos bobinas entre la raíz de la multiplicación de la bobina 1 por la bobina 2. Nosotros conocíamos el valor de la inductancia mutua y también el valor de la inductancia 1 y la inductancia 2. Pues nosotros vamos a sustituir estos valores en la fórmula del coeficiente de acoplamiento y nos va a dar que es de 0.4046. Este valor es el que nosotros vamos a colocar en este apartado. Una vez que nosotros lo colocamos, ya tendríamos nuestro circuito listo para simularlo. Antes de simular el circuito, les recuerdo que es importante colocar las tierras en donde nosotros colocamos nuestros nodos de referencia. Pues tenemos que colocar un multímetro en serie al elemento en donde queremos conocer nuestra corriente, en este caso la fuente. Ya lo tenemos colocado en serie, pues lo único que nos falta hacer es correr la simulación y observar que nuestro resultado sea correcto. Venimos al multímetro y lo colocamos en amperes de corriente alterna y vamos a dejar que se estabilice. Como observamos, este valor oscila un poco, pero cada vez se va acercando más a nuestro valor que obtuvimos en los cálculos. No siempre van a dar los mismos valores, ya que van a interferir muchas causas. Por ejemplo, los decimales que ocupemos para nuestros elementos. También hay que tomar en cuenta que el multímetro interiormente tiene una resistencia y entre otros factores que van a existir al momento de realizar una medición. Esto solamente nos va a dar una idea aproximada de lo que nosotros obtuvimos realizando los cálculos. Como vemos, si nos da un valor cercano, posiblemente mientras más pase el tiempo más se acerque, pero observamos que sí se cumple lo que obtuvimos. Y bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad, que les aclare muchas dudas acerca de sus clases de circuitos. Ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejar en los comentarios. También en la descripción del video les dejo el contacto por si quieren proponernos algún ejercicio o quieren que les ayudemos en algún ejercicio en especial. Por mi parte es todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.